Bueno, entonces la idea hoy, en la clase de hoy, es eh, introducir algunos conceptos que en general se introducen en la práctica, pero que quiero que veamos desde un punto de vista más abstracto, para que entiendan mejor los ejercicios y también para que en la segunda parte, que vamos a abandonar definitivamente los medios unidimensionales, cuando tengamos alguna duda, recurramos a estos ejemplos unidimensionales que son quizá más fáciles de entender y que somos capaces de trabajar, por lo menos en los casos mecánicos o de gases. Eh, y entonces vamos a hablar de... El resumen está en esta transparencia. Son todas cosas conocidas, pero que me gustaría verlas desde otro punto de vista. ¿Sí? Las soluciones de la ecuación de ondas clásica, unidimensional, ¿sí? este, para después poder recurrir a estos conceptos cuando estemos trabajando con soluciones de la ecuación tridimensional. Y la ecuación de ondas clásica, entonces, es esta, relación a las derivadas segundas temporales que vienen de una ecuación de mecánica de la aceleración, con las derivadas segundas espaciales que tienen que ver en mecánica con la distribución espacial de fuerzas restitutivas. Ahora lo podemos decir así. De cómo tiraba la tensión de un lado o del otro, y eso nos llevaba a unas derivadas segundas espaciales. Y la constante de proporcionalidad entre estas dos derivadas segundas parciales era una constante que tenía unidad de velocidad al cuadrado, que en general dependía de dos parámetros físicos. Entonces, este es uno de los puntos de la clase de hoy. Veamos que depende siempre de dos parámetros físicos que tienen que ver con cosas distribuidas por el sistema, cosas que a medida que si es un sistema con muchas partes móviles, como corresponde a una ecuación continua, eh, estos parámetros de los cuales depende la velocidad son cosas características como la tensión y la densidad de masa, o la constante equivalente de los resortes y la densidad de masa por unidad de longitud, o como vieron en la práctica en los gases, de la presión y de la densidad volumétrica del gas, y así en distintos fenómenos ondulatorios vamos a ver que aparecen en general dos parámetros físicos que mezclados, combinados de alguna manera, me dan una velocidad, una magnitud que tiene unidades de velocidad al cuadrado. Eh, entonces, bueno, nosotros nos centramos en las soluciones armónicas, pero sabemos que esto no es ninguna limitación, porque si la ecuación de ondas es lineal, se puede tratar, si algo es solución, la combinación lineal también es solución. Entonces, si conocemos una solución a una frecuencia omega, también conocemos soluciones a suma de frecuencias y mediante el teorema de Fourier podemos trabajar con casi cualquier dependencia temporal que tenga sentido físico. ¿Sí? Bueno, uno de los problemas que vimos en los casos de modos era que separábamos en sus problemas con medios homogéneos cuando había sistemas complicados, como por ejemplo dos sogas distintas atadas, o bueno, como vamos a ver más adelante, cuando la luz incide desde un medio hacia otro medio, lo que conviene es separar en subproblemas de medios homogéneos. ¿Sí? Por ejemplo, la superficie entre el aire y el agua, vamos a saber describir la onda en el aire, la luz, y la onda en el agua. ¿Sí? Y después vamos a ver qué tiene que pasar. Eso lleva a condiciones, ¿sí? Que nosotros las vimos en el caso de las sogas y va a ser igual en el caso de la luz o en el caso de los sonidos o en el caso de las ondas sísmicas,
que van a haber condiciones donde esta ecuación diferencial no vale, porque esta ecuación diferencial vale en todo punto donde la derivada esté bien definida y donde haya vecinos cercanos. ¿Sí? Entonces, si en los lugares donde el sistema empieza o termina, esta ecuación no vale y hay que agregar entonces condiciones en esos puntos. Y así, por ejemplo, esto lo vimos cuando estudiamos los modos, por ejemplo, de la soga con extremos fijos o la soga con extremos libres, con masa o sin masa. ¿Qué es lo que había que agregar en los extremos? En general, en cualquier caso, ¿qué información hay que agregar en los extremos? Eran esas masas imaginarias, ¿no? Esas... Las masas, bueno, o imaginarias o no, a veces poníamos masas virtuales, ¿no? Como por ejemplo Sí, para... ¿Sí? virtuales, quería decir, no imaginarias, Sí, virtuales. sí, 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 te entendí. A veces poníamos masas virtuales o a veces había masas reales, ¿sí? Claro, las masas virtuales, quizá conviene aclararlo, esas masas virtuales eran para decir que la ecuación valía para todo el sistema, ¿sí? Ahora, realmente esa masa virtual en el caso de extremos libres es una masa infinita, porque es la pared que no se mueve, ¿no? O en el caso de extremo fijo, y en el caso de extremo libre, esa masa no existe porque está libre, ¿no? En ese sentido son masas virtuales, pero esos son los casos que están en los libros y que vemos casi siempre, pero también hay casos de la vida real donde la masa en el extremo no es que sea muy grande o que no esté, sino que a lo mejor es distinta de la cadena, del valor que tenían las masas de la cadena. Entonces esa masa virtual existe, lo único que la ecuación de ondas no vale, porque la ecuación de ondas habíamos supuesto que cada masa estaba rodeada por dos masas idénticas, ¿no? Entonces, ese es el tema. La masa virtual, entonces, si bien existe, es una masa que nos sirvió para ahora especificar lo que no habíamos especificado realmente, ¿no? ¿Se entiende esto? Ya lo vimos, ¿no? Pero digo, ahora lo ven, porque también que en los foros del campus había gente, en general todos les cuesta pensar esto de las condiciones en los extremos. Las condiciones en los extremos no son otra cosa que las condiciones que no pusimos. ¿Sí? Si teníamos una cadena con n partes iguales, le habíamos puesto una parte más como para decir que la ecuación vale. Otra manera de pensarlo es decir, bueno, ahora pongamos la ecuación que no pusimos. Y eso es las condiciones en los extremos. Es equivalente pensarlo de una manera o de la otra. ¿Cómo se mueven esas masas virtuales? Claro, dice Flor en el chat. Es decir, tenemos que decir cómo se mueven esas masas que son singulares, en el sentido de que no siempre van a ser las masas para las que vale la ecuación de ondas, ¿no? Bueno, y así también tenemos que dar condiciones de empalme en discontinuidades, que es equivalente a esto que hablamos de las condiciones de extremos, porque a lo mejor, en vez de terminar el sistema, nosotros todo esto lo vimos hasta acá, hasta condiciones de extremos, lo vimos en modos, porque en modos los sistemas eran finitos, empezaban y terminaban en algún lado, y entonces eran condiciones de extremos. Pero en problemas de propagación, donde a lo mejor no nos interesa dónde termina el sistema, también sí interesa qué pasa cuando el sistema cambia sus propiedades físicas, cualquiera de estas propiedades, en general la velocidad, ¿no? Entonces, lo que hay que dar son condiciones de empalme en discontinuidades que juegan el mismo papel que las condiciones de extremo. Hay que decir qué le pasa a ese punto que está en la frontera entre dos
medios distintos, que no quedaba descrito ni por la ecuación de ondas que le correspondía al medio 1, ni por la ecuación de ondas que le correspondía al medio 2, porque esas ecuaciones valían para todo punto que tuviera vecinos cercanos, entonces idénticos. Entonces, hay que proveer esta información mediante condiciones de empalme. Entonces, primera conclusión de esto es que quiero que vean que las condiciones de extremos y las condiciones de empalme, de alguna manera, son equivalentes desde el punto de vista teórico, en el sentido de que tienen que proveer información que no se dio en la ecuación diferencial. La ecuación diferencial supone que la función es diferenciable y que entonces tiene, se puede ir un poquito, un epsilon para la izquierda y un epsilon para la derecha. Y cuando el sistema termina, no pasa eso, y entonces para eso se dan condiciones de empalme. Esas condiciones de empalme se traducen en condiciones sobre la función y su derivada espacial. Como lo vieron, los casos extremos son condiciones sobre la función, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, extremo fijo era una condición obvia sobre la función, que la función valiera cero. O en el caso de extremo libre sin masa, que también era otra condición bastante obvia sobre la función, no sobre la función, sino sobre su derivada espacial, y era que su derivada espacial valiera cero. Ahora, en general, en los problemas de la vida real que no son a lo mejor de extremo fijo o de extremo completamente libre, se traducen en cosas que combinan la función y la derivada espacial, como vimos en algún ejemplo en una clase anterior, ¿no? ¿Tienen alguna duda sobre todo lo que dice esta transparencia? ¿Sobre o algo que dice esta transparencia? Hasta ahora todo claro, dice Florencia. Bueno, genial. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente transparencia. Simplemente recordar lo que estaba diciendo recién, ¿no? Ahora, como estamos apuntando hacia problemas de propagación, entonces las condiciones de empalme van a ser condiciones que hablen sobre qué le pasa a la función de ondas de un lado de la discontinuidad y del otro, ¿no? Entonces, en problemas mecánicos hay una condición física que se va a cumplir, y es que la función de ondas evaluada como límite lateral izquierdo o como límite lateral derecho tiene que dar el mismo resultado físico, y el resultado físico es que el desplazamiento sea el mismo. Entonces, fíjense que se va a transformar ya no en que la función sea cero, sino que la función sea continua, ¿sí? Y después, las ecuaciones de movimiento de las partes móviles, que no tuvimos en cuenta, van a relacionar las fuerzas restitutivas a ambos lados de la discontinuidad. Y las fuerzas restitutivas tenían que ver con las derivadas primeras, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, fíjense que las condiciones de empalme entonces van a relacionar las derivadas primeras espaciales de la función de onda a ambos lados de la discontinuidad. Entonces ustedes pueden verlo teóricamente, más allá de cada problema particular, lo pueden ver así, ¿no? Esa era la idea, un poco de dar este resumen, de que siempre vamos a llegar a problemas donde si tenemos dos partes homogéneas y en la discontinuidad, vamos a tener que poner condiciones de empalme que relacionen la función. En general va a ser siempre cosas del tipo que la función sea continua, porque si la función para nosotros
representa un desplazamiento, esa es la condición. Y otras condiciones que ya no se ven tanto, pero sí se ven si uno piensa que hay que hablar, hay que introducir las ecuaciones de movimiento de las partes móviles que no habíamos puesto antes. ¿Sí? Y entonces, para escribir la ecuación de movimiento de una parte móvil que está ahí en la discontinuidad, hay que decir cómo es la fuerza restrictiva desde la derecha y cómo es la fuerza restrictiva de la izquierda. Y en el caso de las oscilaciones transversales de la cuerda elástica, eso tenía que ver con las derivadas espaciales, que eran las proyecciones de las tensiones en la dirección vertical. ¿Sí? Entonces, esto dicho así, sin fórmulas, lo entienden también. Se dan cuenta que es lo mismo que antes habíamos escrito trabajosamente, haciendo proyecciones y cositas, ¿no? Pero, o sea, se dan cuenta que el esquema vale lo mismo, ¿no? Bien. Claro, bueno, entonces, en este punto amarillo de la discontinuidad, entre una soga celeste y la soga verde, voy a tener que escribir la ecuación de movimiento, y la ecuación de movimiento va a relacionar a la masa que haya en este punto amarillo. Si la soga es continua, la masa de un punto es cero. Si la soga si no hay una masa concentrada, ¿sí? Si las sogas son sogas que se pegan nada más y no hay una masa concentrada, uno no le pone una, eh, un tornillo o algo ahí, la masa que está en el límite en que epsilon tiende a cero, la masa que está rodeando a la discontinuidad tiende a cero. ¿Sí? Salvo que haya una masa concentrada. Eso también se ve claramente sin matemáticas, ¿no? O sea, la masa de un trozo de cuerda infinitesimal tiende a cero porque esa masa es la densidad lineal de masa por la longitud 2 epsilon, por ejemplo. ¿Sí? Y cuando epsilon tiende a cero, entonces 2 epsilon tiende a cero y la masa de este tramo de soga tiende a cero. Y entonces, en general, la masa en la discontinuidad va a ser cero, pero no necesariamente. Hay problemas físicos donde yo le podría poner, atar una soga a una arandela bien pesada y el otro tramo verde atarlo a la misma arandela. Y entonces, idealizando la arandela como algo puntual, la masa de la discontinuidad podría no ser cero. ¿Sí? Y entonces la ecuación de empalme va a ser distinta, pero también va a involucrar a las derivadas de la función de un lado y del otro. ¿Sí? Lo que pasa es que también va a estar la masa de la discontinuidad. Claro, la ecuación va a ser esta, ¿sí? T2 proyectado en la dirección vertical, que sería la tangente del ángulo, que sería justamente la derivada parcial de Xi2, menos lo mismo, menos la tensión proyectada en la dirección vertical del lado celeste, tiene que ser igual a la masa por la aceleración, que es la derivada segunda de la función con respecto al tiempo. Y la masa es esa masa que estábamos hablando recién, es la masa que hay en esta discontinuidad cuando en el límite. Entonces, esta masa a veces es cero si no hay una arandela que las una. ¿Sí? Y si hay una arandela que las una, no es cero. Pero bueno, no importa. Lo importante es que vamos a tener una ecuación de empalme que va a relacionar las derivadas. Y vamos a tener otra ecuación de empalme que va a relacionar la función que sea continua, porque es un desplazamiento. Genial. Entonces, claro, fíjense que el caso, incluso esto cubre el caso de sogas con extremos libres, porque fíjense que si el extremo izquierdo está libre, tendría que plantear eso, que T2 o sea, la componente vertical del lado verde, que es T2, por la tangente del ángulo, que es la derivada,
menos T1, pero no hay T1 porque acá terminó el sistema, ¿sí? Entonces, y esto es igual a la masa que hay acá por la aceleración, ¿sí? Si la arandela no tiene masa, ¿sí? Fíjense que eso me lleva a que la derivada sea cero, a la condición de extremo libre, porque esta masa es cero. Ahora, si la arandela tiene masa, la condición de extremo libre va a ser que la derivada espacial sea la masa de la arandela por la aceleración. Y eso me va a llevar a una condición. Pero en general, en la práctica, estudiaron casos donde arandela sin masa, el extremo está libre, y entonces la condición es que la derivada espacial sea cero. ¿Sí? Bueno, yo en general escribí del lado verde y del lado azul T2 y T1, pero en general, si no hay ninguna varilla que obligue a que se banquen las tensiones distintas, me voy a detener porque Santi hace una pregunta en el chat que me parece interesante, una duda. En los casos de discontinuidad, cuando no había una masa en el medio, llegábamos a que las derivadas eran iguales. Claro, perfecto, muy bueno. Esto viene a ahora. En el caso de cuerdas, mira, esta transparencia responde a tu pregunta, Santi. En el caso de cuerdas unidas sin otro vínculo, T1 es igual a T2. Necesariamente, porque si yo tengo dos cuerdas y las uno y las tenso, la tensión va a ser la misma. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, si las cuerdas están unidas sin otro vínculo, T1 es igual a T2. Y además, si las masas son igual a cero, tengo derivadas continuas. Eso porque son inextensibles y porque están pegadas y no hay un vínculo que se banque que un lado tire más que el otro. ¿Sí? Ahora te voy a mostrar en otra transparencia que justamente mostraría, suponete que las cuerdas están unidas a la arandela, pero la arandela ahora pasa por una varilla rígida, bien rígida, que se soporta, que lo tironeen distinto, porque está unida a algún lado, que soporta que tiren de este lado más que de este, ¿no? Entonces, en ese caso, si las cuerdas están unidas a la arandela y la arandela está engarzada por una varilla rígida, entonces ahí T1 podría ser distinto de T2. ¿Sí? Y entonces las derivadas no son continuas, aun cuando la masa sea cero. ¿Sí? Es un caso un poco que claro, habría que hacerlo, pero simplemente hay que poner un vínculo que sea la varilla rígida, que no, que, que se quede quieta, aunque tenga una fuerza neta distinta de cero, porque hay otro vínculo, por ejemplo, porque está pegada o atornillada a una mesa. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Justamente lo que quería es que vieran otras posibilidades. Bien, genial. Entonces, este era el plan de la clase, ¿no? Entonces fuimos aclarando esto, pero ahora les quiero decir que fuimos aclarando esto recurriendo a problemas que vimos que eran problemas de modos, ¿sí? Entonces, quizá, y por eso cambié un poquito los planes, digo, quizá conviene, todo esto lo tienen claro, o lo tendrían que tener claro, de paso lo repasamos, pero además, todo esto lo vamos a apuntar ahora a una situación de problemas de propagación. O sea, todo esto valía para problemas de modos. Ahora, pero si estoy en problemas de propagación, bueno, problemas de modos, acá le puse algunos ejemplos que ya vimos, ¿no? De problemas de modos. Por ejemplo, acá vimos los modos, en una clase vimos modos de la cuerda no homogénea con dos tramos, que llegábamos a una ecuación trascendente. El modo de cuerda no homogénea con tres tramos, que lo dejé planteado. Dos tramos iguales con una masa concentrada, ¿se acuerdan? También lo vimos y vimos un paper que estudiaba esto y que demostraba que había dos familias de modos,
¿sí? Unos modos que eran iguales a los de la cuerda sin masa puntual y otros que eran unos modos más raros, ¿sí? Unos que eran los modos pares de la cuerda y otros que eran unos modos que salían de una ecuación trascendente. Esto era todo en modos. Bueno, ahora, en vez de ver el caso de modos, esto de separar en sus problemas con medios homogéneos y estudiar las condiciones de extremos y las condiciones de empalme, quiero que lo veamos en el caso de ondas en problemas de propagación. ¿Sí? Porque hasta ahora lo vimos en problemas de modos, que son ondas estacionarias. Y ahora quiero que lo veamos en problemas de propagación, donde van a aparecer los conceptos que quería introducir, que son los conceptos de onda incidente, de onda reflejada y de onda transmitida. ¿Sí? Entonces, en problemas de modos, que es lo que estuvimos hablando hasta ahora, esos conceptos no aparecían porque las ondas, las que eran progresivas y regresivas, no las mirábamos como progresivas y regresivas, las veíamos como estacionarias, nos interesaban los modos. No, si queríamos podíamos verlas como progresivas y regresivas, pero era mucho más fácil los modos de pensarlas como las ondas estacionarias. Y entonces, en cambio, en problemas de propagación, los sistemas en general no interesa dónde terminan, ¿no? O sea, eh, para estudiar cuánta luz transmite una ventana, ¿sí? Se estudia a lo mejor el sistema de un vidrio de un dado espesor, pero no importa la dimensión de la habitación en la que entra la luz. O sea, no se hace que termine después el lado derecho, digamos, del sistema. Y lo mismo pasa también no importa cómo empieza el sistema, ¿sí? Si para estudiar cuánto transmite el vidrio. Entonces, en general, en problemas de ondas incidentes, reflejadas y transmitidas, hay cosas así, como que está un sistema homogéneo de un lado y un sistema homogéneo del otro. Este sistema inhomogéneo, compuesto por dos sistemas homogéneos, hay que agregarle las condiciones de empalme en el punto amarillo. ¿Sí? Y entonces, en vez de ver las ondas estacionarias, que como lo veíamos antes, a las soluciones de la ecuación de ondas como las ondas estacionarias, ahora lo que las vamos a ver es, lo que nos va a interesar es cuánto viene de la fuente, ¿sí? Es decir, el forzado estacionario creado por una fuente que está en algún lado. Y eso es un dato, ¿sí? Porque me dicen, ¿cómo estoy iluminando este vidrio? Si lo estoy iluminando con una lámpara, con un LED, con un láser o con una vela, ¿sí? Y eso me va a dar las características de la onda incidente. Entonces, la onda incidente es la onda progresiva en el medio por el que avanza la perturbación generada por una fuerza impulsora. Por una fuerza impulsora o por una fuente en general, ¿no? Fuerza impulsora digo en los casos mecánicos. En los otros casos será una fuente, una antena, lo que sea, ¿no? Bueno, la onda incidente es la relacionada con la progresiva hacia la discontinuidad. ¿Sí? Si no estuviera la parte verde y amarilla, ¿qué le pasaría a esa onda incidente generada por la fuerza impulsora en un extremo? Liliana dice sigue, Santi dice se propagaría, Valen dice libre. ¿Qué quiere decir libre, Valen? Franco dice continuaría indefinidamente. El extremo quedaría libre. Ok, no, claro. Quiero decir,
no que... sí, me expresé mal quizá, dije si no estuviera la parte amarilla y verde, quiero decir, si toda la parte verde, lo dije mal, ¿vale? Que toda la parte verde y amarilla sea celeste, o sea, que no haya discontinuidad, eso es lo que quise decir. Claro, si no hubiera discontinuidad, entonces esa onda incidente se seguiría propagando, no pasaría nada, no sería afectada por nada porque no hay discontinuidad. Claro, y Valentina agrega, no hay reflejada, claro, no habría reflejada, ¿se dan cuenta? Porque si ya tengo esa solución que venía del extremo izquierdo, no hay reflejada. Y claro, y transmitida, la transmitida es la incidente, porque si la parte verde es igual a la parte celeste y no hay puntito amarillo, es todo lo mismo decir que la onda incidente, que era solución, se sigue propagando. ¿Sí? En cambio, si la parte verde es distinta de la parte celeste y puede haber acá un puntito amarillo, entonces ahí aparecen las ondas transmitidas y las ondas reflejadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos decir de de las ondas reflejadas y de las ondas transmitidas? ¿Por qué aparecen? ¿Cómo lo podríamos parafrasear así teóricamente? Aparecen por un cambio de medio, muy bien, aparecen por un cambio de medio. Sí, muy bien, esto es, las ondas reflejadas y transmitidas aparecen por un cambio de medio. Pero ¿y por qué un cambio de medio hace que aparezca una onda incidente y una onda reflejada y una onda transmitida? Lourdes dice, por una discontinuidad. Lourdes, se descompone el incidente, sí, es como que podemos pensar que se descompone en transmitida y reflejada. Por el cambio de B, también es correcto lo que dice Pablo Corialedo, que dice por el cambio de B, por el cambio de velocidad, es decir, por el cambio de las propiedades del medio, que acá se podrían ser Rho1 y T1, es decir, cambia B1, y acá Rho2 y T2, que cambia B2. Pero, ¿saben que no es lo que yo quiero que ustedes digan? Bueno, Matías se está aproximando a lo que yo quiero que digan, porque dice, por las condiciones de contorno. Bueno, parte de la onda rebota, sí, todo eso lo entendemos intuitivamente, que parte de la onda rebota, que se descompone, está todo bien lo que están diciendo, es muy físico y está muy bien. Ahora, yo quisiera ir al kit de la cuestión, es, ¿y por qué rebota? ¿Y por qué se descompone? ¿Y por qué una discontinuidad produce un cambio produce esta transmitida y reflejada? Bueno, el índice de refracciones da idea de la velocidad y es porque cambia la velocidad, también es correcto. Conservación de energía, eh, porque funciona como un extremo. Claro, pero yo quisiera que lo pensaran una respuesta que involucrara el procedimiento físico que está atrás de la ecuación de ondas, o sea, las ecuaciones de movimiento. ¿Por qué aparece la onda transmitida y la onda reflejada? Cuando hay un cambio de medio y cambia la velocidad y cambian las propiedades físicas y hay una discontinuidad. ¿Por qué no sigue, por qué no sigue la onda que venía por el lado celeste, la onda incidente? ¿Por qué no se sigue propagando solita como se seguía propagando cuando no había lado verde? ¿Qué pasa si no hubiera transmitida y reflejada?
¿Qué no se cumpliría si no hubiera reflejada y transmitida? No, la relación de dispersión en cada tramo nos vamos a encargar de que se satisfaga. ¿Qué no se cumpliría? Santi dice, sin eso no sería continua la transición. Tomás dice, se puede pensar como que en la discontinuidad hay como una nueva emisión que va hacia los lados. Sí, sí, pero bueno, Franco Robertino de Pedro dijo lo que yo quería que dijera. Las condiciones de empalme. ¿Sí? Si solo se quedara, si solo se quedaran las palabras, sí, sí, era la respuesta que yo quería. En realidad es la respuesta en la que quiero que piensen siempre, porque eso es lo que los va a ayudar físicamente a resolver el problema. Si solo estuviera la onda incidente, ¿sí? O sea, si está solo el tramo celeste y hay una onda incidente que es solución, hay una onda que es solución, ¿sí? Y avanza y sigue avanzando y sigue avanzando, no pasa nada. Ahora, si hay un cambio de medio, hay algo, hay alguna discontinuidad, seguro que van a aparecer cosas, pero si solo estuviera la onda esa, no se cumplirían las condiciones en la discontinuidad. No se cumplirían las condiciones de empalme. Entonces, fíjense que de alguna manera podríamos pensar, es completamente válido pensar que la onda reflejada y la transmitida surgen debido a que hay condiciones de empalme. Si no hubiera condiciones de empalme, no habría reflejada ni transmitida, seguiría la onda incidente. ¿Se dan cuenta? O sea, son una necesidad que las tenemos que poner para que se satisfagan ahora las condiciones de empalme, porque fíjense, yo digo, pero mira, con la incidente no se satisfacen las condiciones de empalme. Y entonces les pregunto, ¿cómo las podríamos satisfacer sin cambiar ahora las ecuaciones de onda? Sin cambiar nada, o sin cambiar demasiado. Y entonces uno diría, y bueno, mira, intentemos poner una onda en el lado verde. Esa onda tiene que ser solución de la ecuación de ondas en el lado verde. ¿Sí? ¿Y con qué amplitud? Y no sé, con una amplitud para que se satisfaga la condición de contorno. ¿Sí? Eh, ¿Cómo tiene que ser la onda en el lado verde? ¿Progresiva o regresiva? Porque podría poner de las dos. Entonces, también tengo que... Progresiva, dice Valen. ¿Y por qué progresiva? Porque viene de la incidente y después no refleja, digamos, del otro lado está libre el extremo, entonces solo hay el origen de la onda está, digamos, de la incidente y después no es que va a reflejar del otro lado. Perfecto, Valen, genial, genial. Eso que vos dijiste es, fíjense que al poner solo una progresiva en el lado verde, estamos poniendo una realidad física. ¿Sí? La realidad física es que la fuente, la que genera la energía, está del lado celeste, en el extremo izquierdo, en algún lado izquierdo, lejos del lado celeste. Entonces, esa condición es una condición adicional que estamos poniendo, fíjense, al poner que del lado derecho, del lado verde, hay solo transmitida. Estamos poniendo una condición que se llama condición de radiación, después lo van a ver así, porque en principio, como solución de la ecuación de ondas del lado verde, podría poner progresivas y regresivas, pero no puedo poner regresivas porque las regresivas estarían asociadas a una fuente del lado derecho verde. Entonces, si no hay una fuerza impulsora en el extremo derecho del lado verde, no hay fuerza, no hay onda del lado verde
no hay onda regresiva, solo hay una progresiva. Eso es lo que dijo Allen con sus palabras, ¿sí? Es eso, porque las fuentes, una manera más compacta de decirlo es, porque las fuentes están del lado izquierdo, en el lado celeste del lado izquierdo, en el extremo izquierdo del lado celeste, ¿sí? En cambio, si hubiera fuentes, porque un problema que podría ser, si yo pusiera una fuente del lado izquierdo y otra fuente del lado celeste izquierdo y otra fuente del lado, el extremo derecho del lado verde, entonces ahí no tendría un argumento para descartar la onda regresiva, ¿sí? Pero en general, los problemas de propagación, la fuente está, hay una sola fuente, ¿no? Pero ojo, que puede haber problemas donde haya muchas fuentes. Y entonces en ese caso, este argumento no es válido. Pero bueno, ahora sigamos con esto de que la fuente está del lado izquierdo y entonces hay una onda transmitida que solo es progresiva y que satisface la ecuación de ondas en el lado verde, ¿sí? Patricio dice, antes Miguel dijo, al haber cambio de medio y surgir la regresiva, ¿se puede decir que ese punto de discontinuidad tiene un índice de reflexión? Bueno, Miguel, vamos a ese concepto. Vamos a justamente que haya una onda reflejada y una transmitida, nos va a llevar al concepto no de índice de reflexión, sino de coeficientes de reflexión y de transmisión. Los coeficientes de reflexión y de transmisión me van a decir qué amplitud tiene la onda transmitida que tengo que poner en el lado verde para que se satisfaga la condición de empalme y qué amplitud tiene que, tiene que tener la onda reflejada que tengo que agregar en el lado azul para satisfacer la condición de empalme. ¿Sí? Entonces, siguiendo con este esquema que quiero que lo piensen porque teóricamente es muy valioso y muy compacto en el sentido de que, fíjense, las ondas transmitidas y reflejadas surgen como consecuencia de que hay que satisfacer condiciones que no se pusieron, que son las condiciones de empalme. Para poner las condiciones de empalme y no cambiar el problema, en el lado verde tengo que poner soluciones de la ecuación de ondas verdes. Y solo puedo poner progresivas por lo que dijimos recién de la fuente. Ahora, en el lado celeste, tengo que poner soluciones. También puedo agregar, para que se cumplan las condiciones, ahora voy a agregar una onda, otra onda, y la única onda que puedo poner es reflejada por los mismos argumentos que antes, porque la única que es progresiva hacia la derecha es la que proviene de la fuente. Si agrego una para satisfacer las condiciones de contorno, esa tiene que ser regresiva, ¿sí? O sea que la reflejada tiene que ser regresiva, la transmitida tiene que ser progresiva y acá hay una pregunta de Patricio que dice, ¿no dijimos que se ponía una fuente del lado derecho para simular el empalme? No, no, Patricio, la fuente del lado derecho está puesta porque queremos estudiar problemas de propagación. Y en la propagación ocurre a veces, cuando hay discontinuidades, hay transmisión y hay reflexión. ¿Sí? O sea, eso te aclara la duda. No, no es que pusimos la fuente para simular el empalme. No, no, no. O sea, el empalme no tiene nada que ver con la fuente. Acordate que el empalme aparecía también aparecía en modos. Había que poner el empalme. Lo que pasa es que ahí ya poníamos los modos de cada parte. No sé si te quedó claro, Patricio. Santi dice, ¿por qué sí o sí solo hay progresivas en la verde? En la verde. En la verde hay solo hay progresivas porque si hubiera una regresiva, esa regresiva tendría que venir de alguna fuente. ¿De dónde viene la energía asociada a esa regresiva? Como
salvo que yo dijera que hay una fuente en el extremo derecho verde, ¿sí? Entonces, sí o sí, la onda transmitida es progresiva. ¿Lo ves, Santi, Sidoli y Cano? Claro. Fíjense que si además del tramo verde, de repente acá apareciera un tramo rojo, entonces, seguro que en este tramo también tendría que haber entonces una progresiva y una regresiva, porque ya no tengo el argumento para decir. Solo puedo poner, o sea, las ondas progresivas, solo la progresiva va a estar en medios semi-infinitos, porque estos medios semi-infinitos tenemos acceso al infinito, y en el infinito decimos, mirá, en el infinito del lado derecho no hay fuente. En cambio, si acá hubiera un tramito rojo y otro violeta, ahí podría haber más, porque la transmitida daría lugar a una reflejada. Y entonces, en los otros tramitos de tamaño finito habría reflexiones y transmisiones. Pero en sistemas así semi-infinitos, como el caso más sencillo de problemas de propagación, si hubiera una pared, habría una reflexión. Pablo Coria dice, si hubiera una pared, ¿te referís a que si hubiera una pared acá en donde termina el extremo verde, Pablo? Claro, si hubiera una pared, también entonces, además de la transmitida, también daría una reflejada y habría casi una onda estacionaria acá. Sí, tendería a ser casi estacionaria, ¿sí? Tendría a ser una onda estacionaria, porque se tendría que satisfacer una condición acá y acá. O sea, sí, habría algo, pero esencialmente no lo compliquemos. La respuesta es sí, habría una transmitida y habría una reflejada, si acá hay una pared. Como no hay una pared, solo hay una transmitida. ¿Está bien? Entonces, así es como tienen que encarar todos los problemas de reflexión y transmisión que van a ver hoy con Candela en la práctica. ¿Sí? La incidente es la progresiva. Si no hubiera discontinuidades, permanecería sin modificaciones. Y está asociada a la fuente lejos a la izquierda. ¿Sí? En cambio, la reflejada y la transmitida son soluciones que hay que agregar en cada parte homogénea por la presencia de discontinuidades de obstáculos. Sin cambiar la física del problema, es decir, sin cambiar que hay una fuente a la izquierda o que hay ¿dónde están las fuentes? No podríamos decir de manera más general, pero como acá estamos viendo un problema de fuente a la izquierda, eso quiere decir esto, que sin cambiar la física del problema, es decir, sin agregar nuevas fuentes. Entonces, la reflejada en estos problemas, así de dos medios semi-infinitos, siempre tiene que ser regresiva, y la transmitida siempre tiene que ser progresiva. ¿Sí? Entonces eso, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de que, por ejemplo, en el lado azul tengo una incidente que tiene que ser del tipo kx menos omega t. ¿Sí? Y entonces en la práctica van a ver que con Candela que la pueden escribir como cosenos, como senos, pero siempre tienen que ser funciones de kx menos omega t, que estamos trabajando en un problema armónico a frecuencia omega, es decir, si la fuerza impulsora oscila a la frecuencia omega, la incidente va a ser a la frecuencia omega, y con las funciones, las soluciones de la ecuación de ondas clásica unidimensional no dependen de x y de t por separado, sino que dependen de x menos b por t, sale que tiene que ser coseno de kx menos omega t. ¿Sí? Es decir, la pongo progresiva. ¿Se dan cuenta? Si tomé X a lo largo de izquierda a derecha positivo. ¿Lo ven todos? ¿Lo ven todos esto? Entonces, y en vez de escribir el coseno, tomé la parte, lo escribo con las exponenciales imaginarias porque me resulta más fácil. O sea, pregunta, ¿quién es K1?
Es la frecuencia espacial en el medio 1, dice Pablo. El número de onda de la onda viajera, dice Mauro Chávez, sí. El K asociado al azul, dice Santi. Número de onda al incidente, dice Miguel. Matías dijo el asociado de 1. Claro, ¿y cuánto vale? Si es una soga. ¿Quién me dice cuánto vale el K de la zona celeste? Matías, Franco, omega, claro, omega sobre B1. ¿Sí? Lo fija la ecuación de dispersión en el medio celeste, que es una ecuación de ondas con velocidad B1, que depende de ρ1 y T1. Y entonces K1 es igual a omega sobre B1. ¿Sí? Claro, Mauro dice omega por mu sobre T, te falta una raíz en algún lado, Mauro. Sí. Y sería mu1 y T1, en lo que escribiste en el chat. Porque es del lado celeste. ¿Sí? Genial. Omega sobre B1. Bien, y el Tan pregunta, ¿hay un omega 1 y omega 2 distinto entonces? Esta es la pregunta también que quería hacer yo. Me ganaste de mano, Itán. Se las pregunto yo, lo que pregunta Itán. ¿Hay un omega 1 y omega 2 distintos? Matías dice que no, no debería, dice Pablo. ¿Por qué? Díganlo, abran el micrófono si quieren. ¿Por qué? Bueno, Pablo Coria Ledo dice, de lo que dijeron muchas cosas que algunas son correctas, pero no tienen que ver con lo que estamos preguntando. La disipación. O sea, lo que tiene que ver es lo que dice Pablo, que es la fuerza impulsora. ¿Qué estamos estudiando acá, en definitiva? No nos perdamos. ¿Qué estamos estudiando? ¿Un problema de qué tipo? Forzado, dice Julián, perfecto. Estamos estudiando un forzado. ¿Y el forzado, quién impone la frecuencia del forzado? La fuerza impulsora, claro. La fuerza impulsora. Entonces, en el forzado, la frecuencia está impuesta por la fuerza impulsora. ¿Y la fuerza impulsora dónde está? En problemas de este tipo. La fuente, claro, Josefina, perfecto. En la fuente. Entonces, en cualquier problema, más allá de sogas o no sogas, la frecuencia va a estar impuesta por la fuerza impulsora. ¿Sí? Y va a ser, por eso es la misma. Fíjense, puse la misma frecuencia en la onda incidente y en la onda reflejada. Porque la impone la fuente. Y también lo puse en la transmitida, porque lo impone la fuerza, la fuente, lo impone la fuerza impulsora, no cambia. Entonces esto también es súper importante, que se den cuenta que si van a proponer una solución del lado 1, una incidente y una reflejada, y del lado 2, una transmitida, la frecuencia de esas tres tiene que ser la misma, porque esa frecuencia la impone la fuente. ¿Sí? Patricio dice, ¿por qué hay una reflejada del lado azul? Bueno, el razonamiento sería, si solo estuviera la incidente, ¿no? Dijimos que no se satisfacerían las condiciones
de empalme. Entonces, para que se satisfagan las condiciones de empalme, agrego una solución del lado verde. La única que puedo agregar es progresiva. Pero también para ser coherente, tendría que agregar una solución del lado celeste. ¿Por qué no? Si hay o no hay, me lo van a decir las ecuaciones, Patricio. Para ser consistente, de decir voy a agregar soluciones porque la suma sigue siendo solución para que se satisfagan las condiciones. En ese esquema de querer satisfacer las condiciones de contorno, voy a querer satisfacerlas agregando todo lo que pueda agregar. ¿Y qué es lo que puedo agregar? Del lado verde solo puedo agregar una progresiva, que es la transmitida. Y del lado azul solo puedo agregar una reflejada, porque una incidente no puedo agregar porque la incidente la impone la fuente. Entonces, a lo sumo podría agregar una reflejada. Y entonces se la agrego, Patricio. Después, podría ser que esa reflejada no existiera, ¿sí? Me lo tendrían que dar las ecuaciones. ¿Sí? Entonces, es más, hay problemas donde interesa que no haya onda reflejada. Por ejemplo, en las lentes caras, las lentes súper tecnologizadas para los objetivos fotográficos o de las cámaras, lo que se quiere es que la lente no refleje luz. Por ejemplo, si yo quiero sacar fotos en un teatro que tiene poca iluminación, quiero tener, no quiero que se pierda luz que rebote en el objetivo de la cámara. Y entonces, en ese problema estudiaríamos cómo minimizar la reflejada. ¿Lo ves, Patricio, entonces, por qué ponemos la reflejada del lado azul? Sí. Matías dice, ¿por qué va un menos en el exponente de la reflejada? Eh, le puse el menos porque voy a usar e a la menos i omega t. Fíjate que acá puse e a la menos i omega t. Y entonces acá puse K1X menos omega t. Entonces acá tendría que poner, para ser coherente, acá tendría que poner también, bueno, ya lo viste, genial, lo viste. O sea, en todos pongo e a la menos i omega t. Y la combinación progresiva es kx menos omega t y la combinación regresiva es kx más omega t. La podría haber escrito como, hubiera quedado más claro si lo hubiera puesto como omega t menos e a la menos i omega t menos k1x y e a la menos i omega t más k1x. Quizá ahí hubiera sido más consistente y no hubieras hecho la pregunta, ¿no, Matías? Para que tenga el mismo signo los omegas, perfecto. Sí. Hubiera sido más prolijo, como lo dije recién, ¿no? Y acá lo mismo. Y la transmitida, lo mismo. Es una progresiva y le pongo esta dependencia. ¿Quién es K2? Bueno, ya esta pregunta sé que la van a contestar bien. K2 es ahora omega sobre B2. Y omega es la misma omega, porque es un forzado. Entonces K2 y K1 lo imponen la ecuación, la relación de dispersión, justamente la relación de dispersión en el medio 1 y 2. Y entonces fíjense, ¿qué me faltaría conocer en este problema de propagación, reflexión? Bueno, Matías dice ABC, Teo dice ABC, Miguel dice amplitudes. Yo no estoy de acuerdo, estoy solo de acuerdo con Miguel. Y hasta ahí, porque Miguel fue poco específico, dijo amplitudes. Ahora Teo, por ejemplo, dijo ABC. ABC.
dicen algunos. A los que dicen ABC y a los que dicen amplitudes, les pregunto, ¿la amplitud A la conozco o no la conozco? Claro, eso es lo que quiero que se den cuenta. La A la conocemos porque la da la fuente. Si conozco la fuente, conozco la amplitud A. Entonces, fíjense que en estos problemas, esto se los pregunto porque quiero que vean cuáles son las incógnitas y cuáles son los datos. Omega es un dato, lo da la fuerza impulsora. Los K los conozco porque los dan las relaciones de dispersión a la frecuencia que estamos hablando. La amplitud A la conozco porque la da la fuente. Y entonces, ahora sí, lo que no conozco es lo que dijeron, las amplitudes, pero solo las amplitudes B y C. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, las amplitudes B y C ya son una característica del problema. ¿De qué van a depender las amplitudes B y C? Esencialmente, como muy obviamente, ¿de qué tiene que depender las amplitudes B y C? Sí, de la condición de empalme, de cómo son los detalles de las condiciones de empalme, que hasta ahora no hablamos, de lo mucho que refleje, dice Liliana, Miguel, Tomás. Ahora, un poquito más preciso, ¿de qué va a depender las amplitudes B y C? De la relación entre B1 y B2 también es cierto, de la relación entre B1 y B2, porque si B1 es igual a B2, no hay reflejada, ¿no? Pero Pablo dio en el clavo. En A, de A, B y C tiene que depender de A, de la... Claro, claro, si ilumino con un haz muy potente, voy a tener una reflejada muy potente y una transmitida potente también. ¿Qué porcentaje de reflejada y transmitida se fue? Depende, ya tendré que resolverlo. Pero fíjense que depende de A. ¿Y cómo depende de A? Claro, jugarme A igual a B más C, no sé, porque yo quiero que se satisfagan las condiciones de contorno y todavía no las puse. Pero sin poner las condiciones de contorno, proporcionalmente, linealmente, muy bien, Inés y Valen. Claro, tienen que depender linealmente, porque este es un problema lineal. Las ecuaciones diferenciales son lineales y las condiciones de empalme son lineales. Ya las vimos antes. Y entonces, B y C tienen que depender linealmente de A. Entonces, eso es lo que les quiero poner en esta transparencia. Más allá de los problemas que después hagan con Candela o en la práctica, hoy se los quería contar así, porque teóricamente se entiende mejor. Fíjense, ahora yo tengo la incidente que tiene A, B, C y todo esto que ya sabemos, lo discutimos bastante recién, pero ahora vamos a imponer condiciones de empalme, una que tiene que ver con la continuidad de la función y otra que tiene que ver con con la derivada. Y entonces, si confiamos en que en lo que estamos haciendo está bien y de que todo es lógico, fíjense que de pedir la continuidad de la función y de pedir las condiciones sobre la derivada, lo que tenemos que obtener son dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas van a ser, no, va a ser siempre lineal, Matías, no lo vamos a linealizar, va a ser siempre lineal sin importar lo que haya en la parte amarilla y siempre que estemos en las condiciones de que, sí, que la parte amarilla no haga que salgamos de la aproximación de pequeñas oscilaciones, ¿no? Pero más allá de lo que haya en la parte amarilla, acuérdense
que lo que había en la parte amarilla, ¿sí?, es la masa acá, ¿no? O sea, es la fuerza de un lado menos la fuerza del otro, es la masa por la aceleración. O sea, la masa también entra linealmente. Entonces, si la masa entra linealmente, las ecuaciones estas siguen siendo lineales, ¿sí? Y los coeficientes de los sistemas de ecuaciones dependerán ya de ρ1, T1, de la masa amarilla, ¿sí? Pero siempre van a tener esta pinta. Eso es lo que quiero que vean y que traten de verlo así, más allá del problema. Más allá del problema que sea, que hasta ahora fíjense que no dijimos cómo es el empalme, siempre vamos a obtener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas van a ser la amplitud de la reflejada y la amplitud de la transmitida, ¿sí? Y acá va a quedar un vector independiente, ¿sí? ¿Y este vector independiente de qué va a depender? De A, muy bien, Aitán. De A. Tiene que depender de A, porque dijimos que B y C dependen linealmente de A. Entonces el vector independiente B tiene que depender de A. De A y de las características de los verdes, del medio verde y del medio azul, ¿sí? Pero esencialmente depende de A. Entonces, B y C van a ser funciones lineales de A, ¿sí? Y entonces, bueno, B y C van a ser funciones lineales de A y justamente vamos a definir coeficientes de reflexión para las amplitudes y coeficientes de transmisión, coeficientes de reflexión y de transmisión para las amplitudes al cociente entre B y A. Porque total, si depende linealmente, mejor vemos el cociente. Y a ese cociente, entre la amplitud reflejada y la amplitud incidente, el cociente entre B y A, se lo llama coeficiente de reflexión para la amplitud. Y al cociente entre C y A se lo llama coeficiente de transmisión para la amplitud. Y hago la distinción para la amplitud porque también hay coeficientes de reflexión para la energía, ¿sí? Entonces siempre hay que estar seguros de... Valen dice, B es por velocidad. No, B es una cosa... B vector es una cosa genérica que quise poner como un vector columna dato, ¿sí? Un vector columna dato que lo vamos a explicitar en cada problema, que depende solo de las amplitudes. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de que las condiciones que no hay masa concentrada, ¿sí? Que están pegaditas la verde y la azul, ¿sí? Y que hay una, por ejemplo, si hubiera una varilla acá y T1 podría ser distinto de T2, y entonces tendría que la función es continua en la discontinuidad y que las derivadas T2 por la derivada de un lado tiene que ser T1 por la derivada del otro, porque si no hay masita amarilla, por lo que dijimos recién, este lado es cero. Sí, Liliana, voy a el coeficiente de reflexión, ahora lo voy a repetir, ¿sí? Ahora lo voy a repetir. Entonces, fíjense, la primera condición es que sea continua la función. Y entonces, en x igual a 0, esto me da, la exponencial esta me da 1, me quedaría que a por e a la menos i omega t. Fíjense, por eso le ponía siempre el mismo signo e a la menos i omega t, porque cuando haga la igualdad, ahora se va a simplificar el e a la menos i omega t. Claro, Matías, perfecto. Eso, acá se ve por qué omega tiene que tener el mismo signo, para que se cancelen, dice Matías. Muy bien.
porque es eso, ¿sí? Entonces, acá está. Fíjense que entonces me queda que la función sea continua, me queda que A más B tiene que ser igual a C, ¿sí? Y de que la tensión por la derivada menos la tensión por la derivada sea cero, como la derivada es la derivada espacial, la derivada espacial de esto sale un K1, cuando derivo en la incidente y en la reflejada sale un K1, entonces aparece, y aparece A menos B porque acá es K1X y acá es menos K1X, ¿sí? Entonces T1 por K1 con signo menos y aparece A menos B por esto, y después del otro lado T2 por K2, porque es la derivada de la transmitida, y entonces están todos de acuerdo que entonces que este conjunto de dos condiciones de contorno ahora me conduce a este conjunto de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son B y C, y lo quiero escribir de la manera que lo escribí antes, como una matriz por un vector igual a otro vector, ¿sí? Entonces, K1 en donde Patricio pregunta, ¿por qué K1 es negativo? Acá, T1 K1, porque es la derivada, ¿sí? El menos que tiene delante es por la derivada, ¿no? Estoy poniendo, baja el menos al derivarte, dice Matías Furiati. Ahí lo viste, genial. ¿Sí? Entonces, esto es escribir las dos condiciones, ¿sí? Y ahora las pongo en la forma esta, pasando el A para un lado, ¿sí? Entonces, lo que me queda, todo lo que me queda del lado izquierdo son las incógnitas, B y C, ¿sí? Y lo que me queda del lado derecho es el vector independiente, que es dato, que involucra la fuente. Y entonces, tengo, bueno, ya está, ¿sí? Este es el sistema. Ahora tengo que hacer lo que quiero, o invertir la matriz, o sumar y restar para despejar, ¿sí? ¿Hasta acá lo vieron? Si hasta acá lo vieron, puedo seguir matemáticamente, que es más estándar, pero si todos vieron esto, van a entender cualquier problema de reflexión y transmisión. Si no, hay alguna pregunta. ¿Sí? Bueno, si no hay preguntas, acá les puse hagan el caso de m distinto de 0, porque en el caso de m distinto de 0 también les tiene que quedar de esta pinta, pero va a ser distinta la matriz, porque ahora, acá a este lado no se va a tirar, porque acá va a aparecer la masa M amarilla, ¿no? Bueno, y entonces, ahora tengo este sistema, menos B más C igual a A, y esto algo por B más algo por C igual a A, y ahora despejo A y B y C, perdón. Fíjense, para despejar B y C, elimino C, por ejemplo, multiplicando por T2K2 la primera ecuación. Si multiplico la primera ecuación por T2K2 y resto, elimino C. ¿Se dan cuenta? Y entonces me quedaría T2K2 por B con signo menos y T1K1 por B. Saco factor común B. Como resté, además me queda menos menos, ¿sí? Y despejo B. Fíjense que B me queda T1K1 por A menos T1K1 menos T2K2 por A. Saco factor común A y me aparece esto. B
Tal cual lo que habíamos dicho, B es proporcional a A. Y entonces, recién Liliana Nieto Sánchez preguntaba lo del coeficiente de reflexión y transmisión. Mirá, Liliana, acá lo definimos. Coeficiente de reflexión y transmisión para las amplitudes son los cocientes B sobre A y C sobre A. ¿Para qué vamos a seguir cargando con A si sabemos que esto depende siempre linealmente de A? Lo que conviene es definir un coeficiente de reflexión que me dice qué porcentaje de la amplitud incidente se va en la reflejada. ¿Está bien? Y también conviene definir un coeficiente de transmisión para la amplitud que me dice qué porcentaje de la amplitud incidente se va en la transmitida. Y eso sería el coeficiente de transmisión T. ¿Sí? ¿Lo ven todos? Entonces, acá ya sacamos el coeficiente de reflexión y de transmisión. En realidad es lo mismo que sacar B y C. Otra manera que se puede usar, y se usa muchas veces ya teóricamente, se dice, pongamos amplitud, que la amplitud incidente es 1. Si la amplitud incidente es 1, la amplitud reflejada, ¿cuánto valdría? El coeficiente de reflexión. Y la amplitud transmitida valdría el coeficiente de transmisión. Es otra forma de verlo, ¿no? La amplitud reflejada es la amplitud de la onda reflejada cuando el incidente tiene amplitud 1. Santi dice el índice de reflexión. Se llama coeficiente de reflexión, no índice de reflexión. Te lo digo porque índice se usa, vamos a encontrarnos con una cosa que se llama índice de refracción y nos vamos a hacer lío. Entonces, se llama coeficiente, no es que esté mal, pero en la jerga se usa índice para el índice de refracción. ¿Sí? Genial. Sí, sí. Entonces, el coeficiente de reflexión para las amplitudes B y C. Fíjense que tienen la pinta como de una diferencia sobre una suma, el coeficiente de reflexión, ¿no? Entonces, en realidad, si se acuerdan que K1 era omega sobre B y B era T sobre la raíz de T sobre ρ o sobre mu, ¿sí? Estos coeficientes se pueden escribir en términos de los números de ondas K1 y K2 y de las tensiones, pero también se pueden escribir en función de una cosa que se llama impedancia. La impedancia siempre se escriben como la impedancia de uno menos la impedancia de otro sobre la suma de las impedancias. Donde la impedancia es la tensión sobre la velocidad. Fíjense que la tensión sobre la velocidad aparece. ¿Por qué aparece la tensión sobre la velocidad? Y porque acá aparece K1 y K1 es omega sobre B1. Y acá es como que podríamos simplificar el omega que está en K1 y en K2. ¿Ven? Como dijimos que el omega era el mismo del lado azul que del lado verde, K1 y K2 tienen el mismo omega. Omega sobre B1 y acá omega sobre B2. Entonces, acá me queda T1 sobre B1 y T2 sobre B2. Claro, para los que estudiaron electricidad, circuitos, como Pablo, esto tiene que ver, lo mismo aparece con, en circuitos, el concepto de impedancia. El concepto de impedancia que permite tratar corrientes en circuitos que tienen elementos como resistencias, capacitores o transformadores. ¿Sí? Y entonces siempre aparece una relación entre la corriente generada en el circuito y la tensión de la pila que genera esa corriente, de la batería que genera esa corriente. Bueno, esto vamos a ver que está relacionado. Por ahora no está relacionado. Por ahora es solo una definición. Defino entonces impedancia como la tensión sobre la velocidad en cada tramo. Y como o sea, hay muchas maneras de escribir la impedancia. Fíjense, como B por ρ, como la raíz de T por ρ, como T sobre B. Pero no importa, lo importante es que el coeficiente de reflexión queda Z1 menos Z2 sobre Z1 más Z2.
Y el coeficiente de transmisión queda 2Z1 sobre Z1 más Z2. ¿Sí? Fíjense que sí, Pablo fue a un colegio técnico, obviamente, o estudió. ¿Fuiste a un colegio técnico, Pablo? Técnico electrónico, perfecto. Bueno, y entonces, nada. Todo esto, para los que están en el chat hablando de ohm, Pablo dijo lo de ohm porque después este concepto de impedancia va a estar relacionado con un concepto que aparece en electricidad de impedancia, que es la relación entre el voltaje que pongo en un circuito y la corriente que se genera en ese circuito. O sea, si yo conecto a 220 un circuito, ¿no?, al enchufe, y entonces quiero saber cuánta corriente se genera. Eso depende de la impedancia que le ponga, ¿no? Si le pongo una estufa o si le pongo un cargador USB. ¿Sí? Y Matías dice que tiene que ver con meditar. Bueno, también es cierto. Bueno, vamos a ver nosotros vamos a ver que este concepto de impedancia que acá apareció y como una simple definición, también tiene que ver con la relación entre la fuerza impulsora y la velocidad o deformación que se genera en el medio. Pero por ahora no lo vemos eso, no apareció. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿hasta acá me siguieron todos? Lo que hicimos, calculamos el coeficiente de reflexión, en este caso en que la masa era 0, pero había una amarilla, y T1 era igual a T2. Después pusimos T1, sacamos la varilla, no, ahora voy a sacar la varilla, ¿sí? Y entonces T1 es necesariamente igual a T2, y entonces en estos coeficientes de acá, las impedancias me quedan, si las tensiones son iguales, fíjense que el coeficiente de reflexión me queda la diferencia de velocidades sobre la suma de velocidades. O lo que es lo mismo, como las velocidades son proporcionales a la raíz de la tensión y de la densidad de masa, también lo puedo escribir como una diferencia entre raíces de densidad de masa sobre la suma de las raíces de densidad de masa. ¿Sí? Miren esta R y esta T. ¿Todos entonces saben de qué estamos hablando? ¿Están todos sumergidos acá? Una duda tiene Santi. Pregúntame. Una R positiva, fíjense que, ahora lo vamos a discutir en más detalle, pero fíjense que al poner esta amplitud reflejada, en realidad podría incluir un cambio de fase en la reflexión. Como pasaba, si se acuerdan en la simulación que hicimos del pulso cuadrado, como pasaba cuando había extremo fijo. Si el extremo era fijo, si la parte verde fuera impenetrable, si fuera una pared que no se puede pasar, ¿sí? Entonces acá necesariamente la onda reflejada tendría que tener una amplitud opuesta a la incidente para que me dé un nodo acá. Eso sería una R negativa, -1. ¿Te das cuenta? Y una R, claro. Entonces el signo de R lo que me va a decir es cuál en fase estará reflejada con la incidente. Y eso va a depender de
cuán impenetrable sea el medio, por ejemplo, ¿sí? O sea, en definitiva, de lo que va a depender es de qué tipo de condición de contorno hay acá, ¿sí? Entonces, es por la fase, tal cual. Entonces, fíjense, por eso les quería dar un ejemplo, ¿sí? Y por eso quiero que estén todos seguros de lo que estamos hablando. Acá, al poner las tensiones iguales, escribí los coeficientes de reflexión en términos de las densidades de masa, porque quizás es más fácil en problemas mecánicos pensar la densidad de masa, no sé. Pero están todos de acuerdo en que el coeficiente de reflexión, fíjense que queda como una diferencia de densidades de masa a la un medio sobre una suma. Y el coeficiente de transmisión aparece en el denominador la suma de las densidades de masa a la un medio y aparece un 2, como medio raro, ¿no? Ese 2. Pero bueno, está. Entonces, pensemos en algunos ejemplos que nos van a aclarar un poquito la cosa. Fíjense, ¿qué pasa cuando la densidad del medio 2, es decir, la densidad del tramo verde, tiende a infinito? Vayan pensando, antes le contesto a Inés que dice, ¿por qué cambian los subíndices de la primera? Porque, porque aparece, Inés, mira, aparece T sobre B. El 1 y el 2. ¿Por qué aparece B2 menos B1 y acá aparece ρ1 menos ρ2? ¿Eso decís? Claro, por eso te digo, porque B es T sobre ρ. Entonces B2 sería la tensión sobre ρ2, sobre raíz de ρ2. Y acá te aparecería 1 sobre ρ2. Y acá te aparecería 1 sobre ρ1. Y entonces saqué denominador común y me quedó ρ1 menos ρ2. ¿Te das cuenta? Y lo mismo acá. Genial. Bueno, entonces ahora sí. ¿Qué pasa si la densidad del lado verde tiende a infinito? ¿Qué esperan que pase? Claro, Aitán dice, va a ser todo reflejada, porque sería como una pared la segunda cuerda. Perfecto. Y entonces, ¿cuánto valdría el coeficiente de transmisión? Claro, si la densidad del medio 2 tiende a infinito, que tiende a una condición de extremo fijo, fíjense que el coeficiente de transmisión tiende a cero, porque está ρ2 acá, que el denominador tiende a infinito y el numerador no, y entonces t tiende a cero. Y el coeficiente de reflexión tiene que tender a 1, en realidad tiene que tender a -1, para que me asegure que el extremo S está fijo, justamente para que la onda reflejada se oponga. Si la onda incidente tira para arriba, la onda reflejada tire para abajo, y entonces sea un extremo fijo. Y entonces, fíjense que en el caso en que ρ2 tiende a infinito, el coeficiente de reflexión tiende a -1. ¿Sí? ¿Ven? Eso quiere decir que tiene la misma amplitud que la incidente y que cambió de fase. Y en cambio, en el otro límite, que es fácil de pensar también, me parece, que es el caso de extremo fijo, de extremo libre, ¿no? Que sería pensar que la densidad del medio verde tiende a cero. ¿Sí? Y entonces, si la densidad del medio verde tiende a cero, el coeficiente de reflexión, fíjense que tiende a 1,
y el coeficiente de transmisión, ¿a qué tiende? Si ρ2 tiende a 0. Si ρ2 tiende a 0, tiende a 2. Claro, bueno, entonces este es uno de los puntos también que quería aclarar en la clase de hoy. Desaparece la segunda cuerda, ¿sí? Claro, desaparece la segunda cuerda. Sería que desaparece la segunda cuerda, Inés lo dice de la manera más clara, me parece. Desaparece la segunda cuerda, entonces no nos tiene que preocupar que el coeficiente de transmisión tienda a 2. Quizás nos tendría que preocupar si ρ2 no es 0, ¿sí? Si ρ2 está llegando a 0 y el coeficiente de transmisión es más grande que 1, ¿sí? Bueno, es como que uno, la primera vez que se encuentra con esto, dice, uy, pero entonces es como que la energía no se conserva. Bueno, vamos a ver que la energía se conserva igual, ¿sí? O sea que para eso tenemos que estudiar la energía, ¿sí? Entonces, T no tiende a 1. En Sebastián Francisquez dice T tiende a 1. T igual a 1. Claro, fíjate que T tiende a 2 acá en el caso este. Ah, ok. No, lo respondía Franco. Ok, perfecto. Listo. Bueno, acá hice unos dibujitos, ¿sí? De lo que querría decir. Por ejemplo, Z1 sobre Z2, ¿no? Z1 sobre Z2, dijimos que Z tenía que ver con la impedancia, ¿no? O sea, y en el caso de la impedancia, en que las tensiones fueran iguales, tenía que ver con las densidades de masa. No importa, ¿no? Entonces, si Z1 sobre Z2 tiende a 0, ¿no? Y acá está la discontinuidad. Fíjense que si incide un pulso así, como un diente de sierra, incide a la discontinuidad, se refleja un diente de sierra, como el coeficiente de reflexión tiende a -1, el diente de sierra se refleja así. Y no hay transmitida. Flor pregunta, ¿en el apunte está esto? No, no está en el apunte, no lo puse todavía. Claro, y Esteban dice, ¿se refleja totalmente? Sí, se refleja totalmente, claro. La definición de impedancia, Patricio, por ahora es una definición, solo una definición, es la tensión sobre la velocidad. ¿Sí? Esto es la definición de impedancia. Tensión sobre velocidad, que se puede escribir como la velocidad depende de la tensión también y de ρ. Bueno, físicamente vamos a ver que es una relación entre la entrada de la fuente y la salida, que es la propagación. ¿Sí? En los circuitos sería la relación que hay entre la corriente generada en un circuito y el voltaje de la pila. En un problema mecánico sería entre la fuerza que genera el forzado y la velocidad que se genera o la deformación que se genera en el medio. Pero todavía no lo vimos eso. Por ahora solo es esta definición. Santi dice, la impedancia en circuitos podría tener componente imaginaria. Acá existe eso, sí. Ya lo vamos a ver. Vamos a ver que la impedancia en circuitos, que la impedancia acá también puede tener valores imaginarios. Hasta ahora no apareció eso. Pero vamos a ver que puede aparecer. Por ahora no apareció. Para no ir a lo más complicado. Bueno, y así acá hay un esquema, una sucesión de que si desde este primer renglón que corresponde al medio verde impenetrable, o sea, muy pesado, entonces solo no hay reflexión total.
Y después cada vez empieza a ser más penetrable este medio, ¿ven? En Z2 empieza a tener valores más chiquitos. Acá tiene un valor súper grande, por eso Z1 sobre Z2 es 0. Y acá empieza a tener valores más chiquitos. Entonces la onda penetra un poquito, ¿ven? Y el coeficiente de transmisión, bueno, dio positivo, y por eso si acá tenía un incidente, un triangulito así, un diente de sierra, la reflejada es negativa y la transmitida es positiva, y la altura de este pico y la altura de este pico están relacionados íntimamente con el coeficiente de reflexión y transmisión. Bueno, están lloviendo las preguntas en el chat. Ahora las voy a responder, pero bueno, nada, esto no me voy a tener mucho, es lo mismo, ¿no? Que va desde el caso de medio impenetrable hasta medio completamente claro que Z2 se hace cada vez más liviano y entonces Z1 sobre Z2 tiene infinito, cuando el coeficiente de transmisión tendía a -2. ¿Sí? Fíjense que la transmitida tiene una amplitud grande, pero claro, como la densidad de masa de este medio es muy chiquita, la energía total, por ejemplo, la energía cinética, que tiene que ver con la masa y con la velocidad, no crece indefinidamente, por más que la amplitud crezca. Eso lo vamos a ver en un ratito. Entonces, bueno, voy a contestar lo que... Se llama impedancia resistividad. Bueno, la impedancia tiene que ver con la resistividad, para los que saben circuitos, con la resistencia, o con la capacidad, o con la inductancia. ¿Sí? Entonces, hasta ahora vimos como impedancias resistivas, en el sentido de que son reales. Todavía no vimos impedancias del tipo capacitiva o inductiva, como que son imaginarias, para los que saben circuitos. La impedancia, dice Pablo Nobile, es como cuánto se resiste el sistema si le aplicas una cierta fuerza, a qué velocidad se mueve. Perfecto, sí tiene que ver con eso. Y en relación a la propagación, Franco Robertino de Pedro dice, en relación a la propagación de alguna información, el coeficiente de transmisión define qué tanto se distorsiona el mensaje. Mira, Franco, esto es una cosa, y todos miren, ¿no? Esto es una cosa que tiene que ver, en definitiva, con cuánto se deforma el mensaje, tiene que ver con que R dependa mucho de la frecuencia o no. Porque si R es el mismo para todas las frecuencias, si yo acá tengo una forma que generé por Fourier incidente, ¿sí? Se sigue manteniendo si no hay discontinuidad. Ahora, si hay discontinuidad y el coeficiente de reflexión depende de la frecuencia, se me va a distorsionar el pulso reflejado y se me va a distorsionar el pulso transmitido. Entonces, respondiendo a la pregunta de Franco, eso depende, cuánto se deforme la señal incidente, va a depender de cuánto depende el coeficiente de reflexión y el de transmisión de la frecuencia. Facundo Muñoz Vital dice, la resistividad de transmisión se relaciona más con densidad. Sí. Vamos a ver que lo que tiene que ver con cosas capacitivas o inductivas tiene que ver con las masas concentradas. Una onda de radio, de acuerdo al coeficiente de transmisión, puede perder calidad. Sí, claro.
Si tengo una onda de radio que tiene un ancho de banda que está en la zona reactiva de la ionósfera y otra parte que está en la zona dispersiva de la ionósfera, la onda reflejada no va a mantener su forma y la onda transmitida no va a mantener su forma. Josefina dice, se me acaba de ocurrir el chiste más malo y de salón que se me puede ocurrir en mi vida. Lo tenés que contar vos, Josefina. Yo no sé contar chistes. Lo tienen que leer. Josefina, acordate que vos dijiste que ibas a mostrar las ecografías, ¿eh? Bueno, genial, Josefina. Bueno, un día las mostrás, ¿eh? No te olvides. Bueno, supónganse ahora que las tensiones son distintas. Ah, no, esto ya nada que ver. Esto ya estábamos por acá. Supónganse ahora que la masa, esto que habíamos hecho recién, lo hicimos para masa igual a cero, masa concentrada igual a cero. ¿Sí? Fíjense que si ahora pusiera una masa concentrada distinta de cero, bueno, le contesto a Josefina, no hay ningún problema. Josefina, mostrarlo cuando quieras. ¿Sí? Quiero que vean cómo cambia la matriz si hay masa concentrada. El sistema sigue siendo no homogéneo. El sistema era no homogéneo ya, ¿valen? Porque tenía acá un vector independiente que dependía de la amplitud incidente. Lo que va a cambiar es ese vector independiente y van a cambiar los coeficientes de la matriz. Cambia la matriz M. Y cambia el vector B. A ver, bueno, para eso hay que agregarle cosas. ¿Sí? Y lo que hay que agregarle es si tenemos las cuentas hechas, fíjense que lo que teníamos antes era que T2 derivada menos T1 derivada igual a la masa por la aceleración. Entonces ahora antes no teníamos masa, entonces no había aceleración. Ahora tengo que poner lo mismo, pero le tengo que agregar la masa por la aceleración. Si ahora hay masa puntual, acá tengo que poner la masa por la aceleración. Y la aceleración me conviene calcularla del lado 2, porque la función es continua. ¿Para qué si la escribo del lado 1, voy a escribirla con la incidente y la reflejada? Y es lo mismo, no va a pasar nada, pero se me complican un poquito las cuentas. Me conviene escribir la aceleración del lado 2, porque en total son iguales, porque la función es continua, y la voy a escribir con la expresión de la onda transmitida, que sería la derivada temporal segunda de esta expresión, que entonces baja un omega cuadrado. Fíjense que claro, y entonces aparece un IM omega cuadrado por C. ¿Sí? El omega cuadrado tiene que ver con la derivada segunda de la aceleración, el C la transmisión, con la amplitud de la transmitida, y la M con la M, que es la masa, ¿sí? Y este I aparece porque antes los I se iban, porque cuando hacía las derivadas temporales, perdón, cuando hacía las derivadas espaciales, con respecto a X, bajaba un I, además de un K. Pero como estaba igualado a cero, el I no importaba. Pero ahora sí que importa. Entonces, eh, fíjense que lo que quiero que vean es que el sistema de ecuaciones tiene la misma pinta que antes, lo único que aparece es este término nuevo en amarillo, porque antes la masa era cero, ¿no? Y ahora la masa es distinta de cero, y que este término es imaginario puro porque aparece esta I que antes se cancelaba y ahora no,
y aparece el omega cuadrado y el C. Pero bueno, lo paso para este lado, paso las incógnitas para un lado, que son B y C, paso los datos que tienen que ver con A para el otro, y el sistema de ecuaciones lineales siguen siendo un sistema de ecuaciones no homogéneo, que tiene la misma pinta que antes. Lo que cambiaron son los elementos de la matriz. ¿Sí? Y entonces ahora hago lo mismo que antes, multiplico y, bueno, despejo B. Despejo B sobre A. Fíjense que ahora me queda también como una diferencia de cosas sobre una suma, y acá aparece también, pero aparece una cosa imaginaria. ¿Sí? Fíjense que entonces aparece como una impedancia imaginaria. ¿Sí? Aparece como una impedancia compleja. Fíjense que los coeficientes de reflexión para las amplitudes son complejas. Entonces les pregunto, ¿por qué los coeficientes de reflexión para las amplitudes y para las transmisiones son complejos? Perfecto, Matías. Muy bien, porque cambia la fase. Porque ahora puede cambiar la fase no solo en 1 o -1, ¿sí? O la fase opuesta o la misma fase, sino que puede cambiar en otros valores que no son ni 0 ni pi. Podría ser pi sobre 6, a lo mejor, ¿sí? Podría ser 25 grados, ¿sí? Entonces cambia para que se ajuste y la masa, y para que se ajuste y se cumpla la condición de empalme. Entonces, como estamos trabajando con notación compleja, estos coeficientes de reflexión y de transmisión para las amplitudes son complejos en general, ¿sí? Salvo que trabajen directamente con la representación de senos y cosenos, pero en ese caso van a tener que agregar fases reflejadas y fases transmitidas, y eso lo van a ver con Candela hoy. Si m es igual a 0, se recupera el resultado anterior, perfecto, muy bien. ¿Sí? Por eso, se podría pensar que la impedancia de una masa concentrada es menos IM por omega. Para los que saben circuitos, esto es muy parecido, completamente análogo a una inductancia. Y entonces se puede poner que, fíjense que el coeficiente de reflexión es Z1 menos Z2', donde Z2' es la impedancia que ve el lado 1. O sea, es la impedancia de la cuerda 2 y la impedancia de la masa concentrada. Bueno, nada, esto era un ejemplo justo para mostrar que no siempre los coeficientes de reflexión son reales, sino que nos vamos a encontrar en óptica que los coeficientes de reflexión para las amplitudes pueden tener fase, ¿sí? Y que puede cambiar la fase. Bueno, Santi pregunta, ¿podría ser más? Bueno, un poco la definición de impedancia, como está la convención, tiene que ver con el signo de omega, sí, tal cual. Tiene que ver con el signo de omega, como comenta Facundo. Si hubiera usado la otra convención de signos, si hubiera usado E a la I omega t, me daría otra, el más acá. Pero bueno, como en toda convención, uno tiene que ponerse de acuerdo antes de cómo está trabajando. Bueno, acá resumo un poco lo que estuvimos discutiendo. Coeficientes de reflexión y transmisión para las amplitudes, estamos hablando. Vimos la forma en términos de impedancias. Y esto es algo que me preguntaron y comenté. Fíjense que la forma de la reflejada y la transmitida puede ser distinta a la forma de la incidente. Yo en estos dibujitos que hice acá supuse que los coeficientes de reflexión dependían muy poco de la frecuencia y entonces la forma era la misma. A lo sumo se daba vuelta, ¿no? Pero la forma era la misma multiplicada por un factor que
la aumentaba o la disminuía. Pero la forma era la misma. Bueno, si el coeficiente de reflexión, es decir, si las impedancias dependen mucho de las frecuencias, la reflejada y la transmitida pueden tener distintas formas que la incidente. Si sintetiza un pulso, el pulso se puede formar. Bueno, entonces acá les grafiqué, cuando hay cosas complejas, hay que interpretar el módulo y la fase. El módulo me dice cuánto se amplifica la amplitud del seno y del coseno, y la fase de este coeficiente de reflexión lo que me dice es la fase, cuánto se desfasa. Entonces acá, nada, les muestro cómo es, cómo habría que analizarlo, ¿no? Las amplitudes complejas reflejadas y transmitidas en módulo y fase. Bueno, mírenlo en detalle, cualquier cosa me preguntan. Claro, si tenemos R y T complejos, quiere decir que el R y el T lo puedo escribir como un módulo por una E a la I, una fase, ¿no? Por eso tiene sentido ver cómo es la fase, porque los coeficientes de reflexión los puedo poner como el módulo por E a la I, una fase. Y entonces cuando tome parte real, los cosenos de kx más omega t o de kx menos omega t van a quedar cosenos de kx más omega t más o menos phi. O sea, van a quedar cosenos o senos desfasados. Esa es la interpretación física de esta fase. Bueno, lo importante es que puede haber desfasajes intermedios, no solamente de 0 de pi. Bueno, esto es lo mismo que antes. Fíjense, bueno, nada. Fui muy ambicioso. Voy por la transparencia 33, 32. Me faltan 11 transparencias y son las de 55. Creo que por más que hable a toda velocidad, no llegaría a dar las 11 transparencias. Y además el tema que falta es un tema muy importante, que justamente es el que terminaría de cerrar esto, que se los adelanto, que es justamente, me gustaría hablar de la energía. Quiero que vean que el hecho de que voy a demostrar que el coeficiente de reflexión esté entre -1 y 1 en su módulo es algo necesario para la conservación de la energía. Que haya zonas donde el coeficiente de transmisión es mayor que 1 no contradice la conservación de energía. Y vamos a ver, estudiar los conceptos de densidad de energía mecánica y flujo de potencia que nos van a permitir cerrar esto que los que estudiaron circuitos ya saben, y que es la relación, esa impedancia, cómo funciona la impedancia como un coeficiente que relaciona la fuerza impulsora con la respuesta en el sistema. ¿Sí? Entonces, sí, bueno, vamos a dejar acá. Esto no está en el apunte. Así que bueno, lo vamos a ver la clase que viene. La clase que viene, vamos a ver esto que son, en realidad, nos llevará media hora ver esto. Y vamos a empezar con la descripción geométrica. Capítulo 6. Bueno, muchas gracias, Franco, por tu comentario. Increíble que la impedancia parezca una soga, dice Santi. Sí, es cierto. Sí, Facundo Muñoz Vidal comenta potencia aparente capacitiva e impedante. Mira, en el libro de Berkeley hay, como el libro de ondas de Berkeley, como es el capítulo, es el libro 3 de la serie de Berkeley, y el 2 es electricidad.
En el libro de Berkeley de ondas, dan electricidad por sabido. Y entonces hay muchas analogías muy lindas para los que les interese entre masas, entre cosas mecánicas y cosas eléctricas. ¿Sí? En el Hedge no está esto así completo. El Hedge es más dedicado a la parte de óptica. Lo vas a ver, Santi, por ejemplo, en el libro del curso de Berkeley, creo que es el Crawford. Ahí está. Así que bueno, vamos a dejar acá. Si tienen alguna pregunta, si quieren hacer una pregunta. Ley de Imsal, Santi. Eso está en el apunte, sí. Era un científico de un califato, ¿sí? Imsal. Creo que era el califato de Bagdad. De Bagdad. Califato me parece que sí. Califato Mella. Sí, bueno, nada, van a ver que muchos conocimientos que ya sabían que venían de los desarrollos hechos en Grecia, se fueron perdiendo con se fueron perdiendo y en realidad se rescataron a través del mundo árabe. O sea, se preservaron a través del mundo árabe. Y llegaron a Europa a través del mundo árabe, con su conexión a través posiblemente de los reinos musulmanes en España, ¿no? Y bueno, hay muchos estudios historiográficos muy recientes que van encontrando manuscritos que se conservaron, que estaban perdidos en bibliotecas. Y bueno, lo que hoy se conoce como ley de Snell en realidad había sido ya descubierta 600 años antes por este INSAL, por eso se la suele llamar ley de INSAL también, pero bueno. Hola Magalí. Hola, ¿qué tal? Estaba mirando que aparece en Wikipedia todo, la historia de Infal. Sí, aparece en Wikipedia, hay muchas cosas interesantes, sí. Y sí, y en realidad uno de los tratados de óptica más completos que se publicó en el año 1015, y el Año Internacional de la Luz, que se festeja, bueno, y ahora se festeja el Día Internacional de la Luz, creo que en mayo, ahora, dentro de poco. En el 2015 se empezó a festejar en conmemoración a los 1000 años de la aparición de este tratado de óptica, que no era de INSAL. Bueno, ya vamos a hablar cuando lleguemos Claro. a eso. Bueno, la podemos felicitar a Luz también, cuando sea su día. El Día del Día Internacional de la Luz. Muy bueno. Sí, 16 de mayo, cae domingo, bueno. Ah, mira. Y de candela, dice Santi. Sí. Bueno, sí, Franco, vamos a hablar de eso que estás preguntando la clase que viene. Así le paso directo el control a Magalí. Así me borro yo y no hablamos de estos temas. No, porque si no... Está grabando todavía. Sí. Primero voy a dejar de grabar para que...